sentir, comer, saciarse, tocar y pueda ser un placer para ella disfrutar de toda la riqueza, Señor, que hay en el Espíritu de Dios. Padre, damos gracias a ti, Señor, porque sabemos que esta será una de las noches, de tantas noches, Señor, donde vamos a tener las lecciones, Dios, de la gracia, Padre, donde nuestra mente, Señor, se desenfocará de donde está enfocada y se ubicará en el lugar correcto, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos metes y nos sumerges y nos vas a sumergir, Señor, en la gracia, Padre, y vas a hacer que nuestra mente y nuestra alma, Señor, tengan un conocimiento pleno, pero no solamente un conocimiento, Señor, de una verdad absoluta que estamos adquiriendo por un conocimiento, sino que se va a establecer para ser vivida en nuestras vidas, Señor, y poder caminar sobre esa verdad, poder hablar sobre esa verdad, poder mirar sobre esa verdad. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, buenas noches a todos. Yo los dejo con la pastora Clemencia, la que nos va a enseñar esta noche. Bueno, gracias, pastora Vanessa. Bueno, buenas noches a todos los que nos están acompañando, los que están viendo la transmisión en directo a través de Facebook, pero igualmente a los que nos van a estar viendo a través de la cuenta de YouTube, tanto de la Nueva Creación como también de la Nueva Jerusalén. Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Bien, entramos entonces, ya oramos, ya estamos preparados en el corazón para hablar la palabra de Dios, para que el Espíritu hable a su corazón, para que el Espíritu traiga revelación a su vida con respecto al poder del Evangelio, el poder de Dios, que es el Evangelio de Cristo. Estuvimos hablando la semana pasada y recuerden que vamos por lecciones. Sí. Y recuerden que vamos a ir por lecciones, un seminario que se llama El Poder, la Gracia, el Poder del Evangelio. Así se llama este seminario y consta de aproximadamente unas 17 lecciones. Ya vamos en la lección número 2 y el título de la lección de hoy es Sin excusa. Ese es el título de la lección de hoy, Sin excusa. ¿Me perdonan un momentico? Ok, me enredé ahí un poquito, pero ya. Ok, entonces, sin excusa. Bien, estuvimos hablando de lo que significaba el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio son, ¿qué? Las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Las buenas nuevas de la salvación. Igualmente, Jesucristo es la salvación, por lo tanto, Jesucristo viene a ser las buenas nuevas. Es Cristo el que nos da las buenas nuevas, es Cristo el que es el Evangelio, que es poder de Dios. Entonces, la salvación, hoy vamos a entrar un poquito acerca de hablar con respecto a la salvación. La salvación es todo lo que Jesús compró para y por nosotros a través de la expiación. Esto significa que todo lo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, lo que fue la muerte, luego la resurrección y la glorificación, que es todo lo que es o conlleva la expiación, es lo que Jesucristo llevó a cabo y por esta razón ahora nosotros podemos ser salvos. Esto significa que en lo que Él hizo trajo salvación. ¿A qué? A nuestras almas. Espíritu, alma y cuerpo necesitaban ser salvos, necesitaban ser liberados. Y esto es importante que lo entendamos. Vamos a Romanos, al capítulo 1, versículo 16. Dice así. Voy a leerlo de una versión que tengo aquí, pero luego lo vamos a leer de la Reina Valera. Es importante entender esto de lo que significa la salvación. Es importante que entendamos qué es salvación, para qué vino Cristo Jesús, para salvar qué. Pues sencillamente a una raza humana que estaba
perdida, que estaba necesitada de ser liberada de la naturaleza caída. Entonces dice así: me niego a avergonzarme del maravilloso mensaje del poder que liberador. La salvación es un ¿qué? Un poder que liberador. Diga, la salvación es un poder liberador de Dios, desatado en mí a través de Cristo. Y luego dice, porque me emociona predicar que todo el que cree, ¿en quién? En Evangelio. Todo el que cree que en el Evangelio, todo el que cree en las buenas nuevas de Jesucristo, seas judío o sea cualquier otra persona, llegan a ser ¿qué? Salvos. Entonces, en el versículo de la Reina Valera es: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que un poder de ¿qué? De liberación. ¿Qué pasó en la salvación? Yo fui liberada. ¿De qué fui liberada? De muchas cosas. De eso vamos a estar hablando en un momentico. ¿Ok? ¿Para qué? Para salvación a todo el que cree. Diga, necesito creer el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas nuevas. ¿Y quiénes son las buenas nuevas? ¿Y quién es las buenas nuevas? Jesucristo. Entonces, ¿se necesita y se requiere creer en Jesús? Sí se requiere creer en Jesús. Porque si no, no puede haber liberación. Si no, no puede haber salvación. Si no se cree en Jesucristo y si no se cree que Jesucristo es el Evangelio, las buenas nuevas, que es poder de Dios, oiga, no vamos a ser liberados de nada. Porque todos venimos con una naturaleza caída y todos estábamos esclavos del pecado y la muerte reinaba sobre todos nosotros. Entonces necesitamos entender que la salvación es para liberarnos de todo lo que traíamos del primer Adán. Amén. Bien, entonces, esa palabra salvación significa soteriología. Soteriología significa el estudio de la salvación. Y la palabra salvo significa sozo. Y vamos a mirar lo que significa esta palabra y todo lo que esta palabra incluye. Porque uno ve una sola palabra, pero es que esa palabra está incluyendo toda la obra de la expiación. Esta palabra está diciéndonos: oiga, usted ha sido liberado por la cruz y por la obra de la cruz y por el poder de la resurrección, y siendo Él glorificado, usted ha sido liberado de todo. Diga, he sido liberado de todo. ¿Y todo significa qué? Díganlo. ¿Todo significa qué? Todo. Absolutamente todo. ¿Bien? Entonces, esta palabra salvación incluye todo y resume todo lo que Cristo proveyó para nosotros a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. Suceden cosas maravillosas en la salvación. Oigan bien, suceden cosas maravillosas, invisibles, si es verdad, porque todo comienza en el Espíritu. Así todo comenzó en el Espíritu también en el jardín, cuando el hombre cae. Fue espiritualmente en el primer lugar donde él es afectado. Entonces, igualmente en la salvación, ¿qué es lo que va a ser primero afectado? La parte ¿qué? Espiritual. Espiritual. Entonces dice, es una experiencia espiritual maravillosa y vamos a ver las cosas que suceden cuando recibimos la salvación. Entonces, póngase esto, métase esto en el corazón. ¿Qué recibe usted cuando usted viene a ser salvo? ¿Qué recibe usted? ¿Usted alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Qué recibo yo cuando yo soy salvo? ¿Qué recibo yo cuando soy salvo? ¿Tú eres salvo? ¿Tú has aceptado a Cristo en tu corazón? ¿No? ¿Sí? ¿Una vez? ¿Alguna vez? ¿Cuándo fue? ¿Hace cuánto? ¿Hace poquito? ¿Hace mucho que no se acuerda? Ok. Entonces, hoy te voy a enseñar algo con respecto a aquella vez que tú recibiste a Cristo en tu corazón y le dijiste a Cristo, ven a mi vida, y lo aceptaste como tu Señor y Redentor y Salvador. Oye bien, y creíste en tu corazón que Él fue levantado de los muertos. Todas estas cosas que voy a estar mencionando es el resultado de lo que Jesús hizo en la cruz, de su resurrección, de su glorificación, y esto es todo lo que nosotros ahora tenemos en la salvación. Y miren la primera cosa, donde todos nuestros pecados son ¿qué? Perdonados. Digan, la salvación, todos mis pecados son perdonados. En la salvación, ¿qué sucedió?
paso de la muerte a la vida. Diga, paso de la muerte a la vida. ¿Qué otra cosa sucede en la salvación? Fui resucitada de las regiones de muerte. Fui resucitada de las regiones de muerte. Otra cosa importante. Recibí sanidad. Diga, salvación. En la salvación recibo sanidad. En la salvación recibo prosperidad. Prosperidad. Diga, recibo prosperidad. Todo esto conlleva ¿qué? La salvación. Otra cosa que recibo, diga, yo recibo en la salvación liberación. Liberación, diga, liberación. Póngame Colosenses 1:13, no lo pensaba decir, pero lo voy a hablar. Entonces, ¿recibimos qué? Recibimos perdón de pecados, recibimos, pasamos de la muerte a la vida, fuimos resucitados de las regiones de muerte, fuimos levantados a las regiones celestes. Eso significa que en la salvación también está incluido el lugar de posición y posesión, en que ahora yo me encuentro arriba. Pero igualmente recibo sanidad, recibo liberación y recibo prosperidad. ¿Todo eso está en la salvación? Sí, todo eso está en la salvación. El problema es que recibimos a Cristo y nos conformamos con algunas cositas de Cristo. No. La cuestión aquí es creerlo en todo. Creer que todo fue ya suplido en la salvación. Entonces dice así en ese versículo, vean ustedes. Dije que habíamos sido liberados. Mire lo que dice este versículo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué es esto? ¿Esto es qué? Salvación. ¿Fuimos liberados o no fuimos liberados? La salvación incluye la liberación. O sea, que yo estaba en un mundo de tinieblas y fui llevada a otro nuevo reino, al reino de luz y vida. Eso es salvación. ¿De dónde me salvó? Pues de las tinieblas. ¿Y a dónde me llevó? A su reino. Amén. Y miren lo que luego dice. Y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces fuimos trasladados. En eso consiste la salvación. Pero hay que conocer estas cosas. Hay que conocer los beneficios que tenemos acerca de la salvación. La salvación no es solamente el día que yo me muera y ya me voy para el cielo. Sí, está bien, eso es verdad. Pero hay muchísimo más dentro de la salvación. Obtengo el perdón de todos mis pecados. Oiga, obtengo el perdón de todos mis pecados. Entonces es importante entender estas cosas con respecto a la salvación. Entonces, esta palabra salvación incluye todo y resume todo lo que Cristo proveyó para mí y por mí a través de su muerte, sepultura y resurrección. Necesitamos entender esto. Venimos a ser salvos, pero hay que crecer en el entendimiento, en el conocimiento de la salvación. ¿Qué cosas de la salvación conocías tú? ¿Fuiste perdonado de todos tus pecados? ¿Sí? Eso es parte de la salvación. A ver, mami, ¿qué otra cosa viene en la salvación? Ajá. Acabo de mencionarlas. Ok, perdón de pecados. ¿Qué otra cosa? ¿Ah? Traslación de la muerte a la vida. ¿Qué otra cosa, Cristian? Nacimos de nuevo, es parte de la salvación, es el inicio, ¿ok? Steven, ¿qué resultado hay de la salvación? ¿Qué incluye todo eso? Ok, bien. Están distraídos, hermanos. Ustedes no están poniendo el corazón en la enseñanza. Acabo de decir varias veces todo el resultado que me trae la salvación. Y todos repitieron la misma vaina. ¿Ok? Libertad, prosperidad, sanidad, perdón de pecados, redención, liberación. ¿Me están entendiendo? Así tienen sus mentes tanidas para otro lado, que no están enfocados en el mensaje. Padre, Señor, yo oro ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor,
que se metan en el mensaje. Esto es un mensaje del Espíritu al Espíritu de ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ordeno ahora mismo a estas almas, Señor amado, y llevo en cautividad los pensamientos que los distraen, Señor, para que no se metan en el Espíritu, para que ellos no entiendan las cosas del Espíritu. Reprendo, Señor amado, todo entenebrecimiento que venga, Señor, por parte del enemigo a las vidas de ellos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bien, continuamos. Entonces dijimos que toda esta palabra de salvación incluye todo y lo resume todo. Todo lo que Cristo proveyó en la cruz, en su entierro, en su muerte, en su resurrección y en su glorificación. Pero necesitamos entender que debemos que crecer en el entendimiento de esa salvación. En el entendimiento de la salvación. Cada uno dijo alguna cosa, pero realmente todas las cosas que ustedes dijeron incluyen la salvación. No es una sola cosa, no es el tiquete para ir al cielo. La salvación, oigan, la salvación sí me da el tiquete para el cielo, pero me da el tiquete para vivir una vida de abundancia aquí en la tierra igualmente. Amén. Porque es aquí donde ahora yo vivo y estoy. ¿Ok? No soy del mundo, pero sí estoy en el mundo. Y tengo que entender la salvación, porque el mundo me va a querer tragar. Y yo necesito saber entonces y tener entendimiento de lo que es la salvación. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:2. Y dice así. Voy a leerla de la versión que tengo, ¿ok? Métanse en el cuento, métanse en la prédica y vamos a mirar esto. Miren lo que dice ahí. Comprensión de lectura, Señor, dales a todos hoy en el Espíritu. Desead como niños recién nacidos. Cuando nosotros venimos al Señor, somos como unos bebés, como unos niños y necesitamos ser alimentados espiritualmente. ¿Qué les estoy dando ahora yo? Comida espiritual, Dios mío, les estoy dando leche. Les estoy dando leche. ¿Para qué? Para que entiendan y crezcan ¿en qué? En la salvación y en los beneficios que tenemos de la salvación. Mucha gente dice que es la voluntad de Dios que estén enfermos. Pues yo digo no, si la salvación tiene que ver con que yo ahora puedo ser sana, ¿por qué no gozar de la salvación completa? Amén. ¿Me están entendiendo? Y continuamos con el versículo. Entonces, dice, la leche espiritual no adulterada para que por ella ¿qué? ¿Crezcamos qué? Entonces, ¿cómo te llamas tú? Santiago. Santiago, ¿tú necesitas crecer para qué? Es correcto, para salvación. Yo necesito crecer para salvación. Yo necesito entender lo que es la salvación. Yo necesito entender y tener conocimiento de todo lo que Él en la cruz del Calvario hizo por mí. Yo necesito entender ahora lo que es el poder de la resurrección, porque eso está incluido en la salvación. Amén. Yo necesito, porque el enemigo va a querer robar la salvación. El enemigo va a querer destruir la fe que yo tengo con respecto a que yo soy salva. El enemigo sí que nos va a poner condenación y nos va a hacer creer que porque hemos pecado o hemos hecho algo incorrecto, ya entonces no venimos a ser salvos. El enemigo sí lo va a hacer. Por eso ustedes necesitan ser alimentados. Y espero de verdad que ustedes sean permanentes y sean fieles a venir aquí a la iglesia para que ustedes puedan crecer ¿en qué? En salvación. Porque se necesita y se requiere. Porque el enemigo está como león rugiente a ver cómo va a devorarlos. ¿Cierto, Steven, o no? ¿Ok? Porque aún usted necesita seguridad de salvación y necesita llegar a profundidades mayor del conocimiento de salvación para que el enemigo no se las haga. ¿Ok? Y que cuando la carnada venga, usted no se la coma. ¿Amén? Bien, entonces en este versículo lo voy a leer de la otra. Dice, de la misma manera que los bebés desean la leche, nosotros debemos anhelar intensamente la leche pura espiritual de la palabra de Dios, porque esta leche lo hará crecer para la madurez de nuestra salvación, completamente nutrido y fuerte
fuerte para la vida, fuerte para enfrentarme con la adversidad, fuerte para enfrentarme contra la enfermedad, fuerte para enfrentarme contra la escasez, contra la pobreza, frente para poder confrontar todas las desavenencias, todas las adversidades que puedan llegar a venir a mi vida. Por eso necesitamos entender salvación. Entonces, ya dijimos que la salvación es todo un paquete incluido. Vamos a Santiago capítulo 5 y vamos a ver dos ejemplos de dos versículos en particular que hablan acerca de salvación. 5:14. Entonces leamos un momentico, porque es que aquí en la palabra salvación está incluida ¿qué? La sanidad. Diga, está incluida la sanidad. ¿Qué significa eso? Significa que si usted está enfermo, usted puede creer que en Jesucristo usted ya fue ¿qué? Sano. ¿Y puede recibir la sanidad? Claro que sí, porque ya Él la proveyó. ¿En dónde? En la salvación. ¿Me están siguiendo? Y esto es importante. Entonces dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. 15. Y mire lo que dice el 15. Dice, ¿y la oración de fe qué? ¿Qué dice? Pero estaba enfermo. Debería decir sanará, ¿verdad? Al enfermo. Pero ¿por qué no pusieron sanará? Porque es que en la sanidad está ¿qué? La salvación. ¿Me siguen aquí? Si se fijan, cuando tú buscas la palabra en el griego, en la nueva Strong, en la Strong, usted va a encontrar la palabra sozo, que significa salvo en la parte del griego. Y esto está significando que la enfermedad, que la sanidad está incluida ¿en dónde? En la salvación. ¿Está incluida en la salvación? Entonces yo puedo demandar la sanidad. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Entonces es importante entender estas cosas. Pero miren luego a lo que dice. Y si hubiere cometido pecados, ¿les serán qué? Perdonados. ¿Qué le dije a ustedes con respecto a la salvación? ¿Incluye qué? El perdón de los pecados. Y dice aquí que la oración va a ¿qué? A también para que la persona, para que la oración eficaz del justo pueda, no, la anterior, no me la cambie, 15, ok, y si hubiere cometido pecados, ¿le serán qué? Perdonados. Eso es tremendo, entender estas cosas. Esto es muy bonito y es muy importante entender estas cosas, porque eso es salvación y está incluido en el paquete de la salvación. Son muchas las cosas que tenemos en el paquete de la salvación. Amén. Bien, vamos a otro versículo, Lucas 8. Lucas 8. Y el versículo, vamos a comenzar con el 43. Lucas 8, 43. Dice, una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo ¿qué? El flujo de su sangre. ¿Fue sanada? Sí. Dele, continúe. En el 45 entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Y luego dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí, o virtud de mí, hay otra versión. Luego en el 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Continúa. Y él le dijo, hija, ¿tu fe te ha qué? ¿Tu fe te ha qué? ¿Tu fe te ha qué? ¿Está incluida la liberación de la enfermedad en la salvación? Sí, está incluida. Él no dijo tu fe te ha sanado. Él dijo tu fe te ha liberado. Porque eso es lo que es salvación, liberación de la enfermedad. Esto es tremendo cuando uno comienza a entenderlo desde este punto bíblico acerca de la sanidad con la salvación.
Bien, entonces, ¿qué es salvar? Vamos ahora a mirar el significado de esa palabra salvar. No lo busqué bíblicamente, quise buscar solamente la palabra. ¿Qué es salvar? ¿Qué entiende usted por salvar? A ver, ¿qué entiende usted por salvar? Resguardar, muy bien, guardar. Steven, ¿qué entiende usted por salvar? Y no me repita lo mismo. Yo di una palabra muy clave. Liberar. Eso es lo que significa salvar. Mire, es librar, miren y verán lo que es salvar. Es librar a una persona de un peligro, de una amenaza, de cualquier cosa en la que la persona se encuentre en peligro. ¿Ok? ¿Cuántos estábamos muertos? ¿Cuántos fuimos liberados? Eso es salvar. ¿Cuántos estábamos bajo el poder de la muerte? ¿Ah? Todos, ¿verdad? ¿Y nos liberó Él de la muerte? Sí, ¿cuándo? Cuando resucitó. Amén. Él fue levantado de los muertos. Así que nosotros en Él también fuimos levantados ¿de qué? De los muertos. Entonces nos liberó ¿de qué? De la muerte. Amén. Entonces, ¿sí se dan cuenta lo que es salvar? Salvar es liberar. Eso es lo que es salvar. Pero salvar también tiene otro significado muy bonito y es solucionar un problema grave o una situación difícil. ¿Era esto difícil para la humanidad poderse salvar? ¿Creen ustedes que la humanidad por sí sola hubiera podido salvarse, liberarse del pecado, liberarse de la muerte, liberarse de la mente caída? No, ¿correcto? Por eso necesitamos ¿de quién? De un Salvador, de alguien que nos liberara del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la maldición, de todas las cosas que vinieron por el primer hombre Adán, una naturaleza caída. Amén. Entonces es importante estas cosas. Y miren lo que es la salvación. Busqué la palabra salvación porque me dije yo, Señor, pero voy a buscarlo en la parte castiza, o sea, no bíblica, sino sencillamente en la parte natural. Y miren lo que busqué de salvación. Salvación es solución de un problema. Salvación es solución de un problema. Salvar es librar, pero salvación es la solución. Por eso Jesucristo es nuestra salvación, porque le dio la solución a toda nuestra naturaleza de pecado, porque le dio la solución al problema del pecado en nosotros, porque le dio la solución al problema de la mente caída, porque le dio la solución al problema de la enfermedad, porque le dio la solución al problema de la maldición. Por eso Él es la salvación. Y esto es hermoso. Esta tarde de verdad que me emocioné cuando estaba haciendo esto. Y yo dije, Señor, háblale a tu pueblo, que entiendan, Señor amado. Entonces, salvar es librar. Pero salvación significa ¿qué? Dar solución a toda la problemática de la raza humana caída. Eso fue lo que hizo Él por nosotros. Qué lindo es esto. Bien, entonces vemos que esa salvación es un paquete en donde está todo incluido. No hay nada que le haga falta a la salvación. Todo fue llevado a cabo. Él es nuestro Salvador. Él fue el que a través de la obra de la cruz nos liberó de todas las cosas que ya he mencionado varias veces. Bueno, cuando la Escritura dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, esto significa que Jesús fue la solución a todo el problema de pecado, maldiciones, de la mente torcida, de todo lo que venía del ADN de nuestros padres. Esto está hablando de todo. Esa causa de la salvación que tenemos en Cristo, que ahora somos liberados y trasladados de las tinieblas a la luz, y de la muerte a la vida, y de la maldición a la bendición. ¿Y todo lo hizo quién? Nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿vino para salvar? Sí. Esto es para liberarnos, ¿correcto? Pero también vino a traernos salvación. Esto es a darle la solución al problema de la naturaleza caída del hombre. También nos solucionó el problema tan grave que había entre la enemistad que había entre el hombre y Dios. Y nos volvió otra vez en amistad con Dios. Bien. ¿Necesita ser sanado?
¿Necesita alguien ser sanado? Pues hoy les digo, el poder de la sanidad está ¿qué? En el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación, para sanidad, para salvación, para todo. ¿Necesitas prosperar en tus finanzas? Bueno, el poder en las finanzas está ¿en dónde? En el Evangelio. Te hace sabio para saber administrar las finanzas. Amén. Ok. Luego, ¿necesitas ser liberado del poder de la influencia demoníaca, depresión o de cualquier otra cosa? Pues el poder de la liberación está en el Evangelio. No es como dice la gente, si usted hace esto, entonces Dios hace esto por ti. No, señor, no es así. No hay un intercambio. Aquí no hubo intercambio. Aquí Jesucristo lo hizo por amor, para que nosotros lo recibiéramos, oigan bien, gratis, porque por eso fue por gracia. Fue el favor inmerecido de Dios. Y ahora viene a ser la influencia en el corazón de nosotros por parte de Dios. Bien, entonces, igualmente el Evangelio, esto es las buenas nuevas del Evangelio, están hablando de tu relación con Dios. ¿Volver qué? En amistad con Dios. ¿Le dio él la solución al problema de la enemistad que había entre nosotros y Dios? ¿Sí se la dio? ¿Sí se la dio? ¿Ah? Paula, ¿eres tu amiga de Dios ahora o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la salvación. Oh my God. 1 más 1, 2. Saquen conclusiones en sus corazones. Ok. Dios, mételos en el cuento de la enseñanza, Padre. Mételos en el Espíritu, Señor. Es en el Espíritu, Señor amado, que tú ministras al corazón de ellos. Bien. El arma más grande de Satanás. Satanás quiere conducirnos a que ganemos las cosas de Dios. Las cosas de Dios como tal, la salvación y todo lo que está incluido en la salvación, no se gana, se cree. Diga, yo no gano los beneficios de la salvación por nada que yo haga, sino que yo creo. Y porque creo, recibo todos los beneficios de la salvación. ¿Se fijan qué diferente? ¿Ah? ¿Se fijan qué diferente a como muchas veces nos enseñan? Es que usted tiene que hacer esto para esto. Es que usted tiene que hacer lo otro para lo otro. Es que usted quiere ver de verdad que usted sea una persona próspera, entonces usted tiene que ser A, B, C, D, E. No, es creer. ¿En qué? En el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y quiénes son las buenas nuevas? Cristo Jesús, quien nos trajo la salvación. Amén. Bien, entonces Satanás siempre va a querer que nosotros nos apoyemos en nuestro propio esfuerzo para convertirnos en nuestros propios salvadores, para poder nuestra fe en lo que hemos hecho en vez de ponerla en Cristo como nuestro único medio para recibir de Dios. ¿Quién es nuestro único medio para recibir de Dios? Cristo, es el único medio. ¿Quién es el medio de la salvación del Padre? Jesucristo, es el único. Usted no lo puede hacer de otra manera. Es solamente, Él dijo, oigan, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede venir a mi Padre si no es a través de ¿quién? De mí. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. No hay otro Salvador. No hay dos Salvadores, hay uno solo. Y ese es Jesucristo. Él es el Evangelio, que es poder de Dios. Amén. Bien, entonces hoy Satanás los engaña para que piensen que deben hacer algo para ganar todo lo que ya fue ganado por Jesús, que ha sido ya dado por gracia en la salvación. Amén. Entonces, en vez de relacionarse con Dios y recibir en base a su amor, gracia, bondad y misericordia, la gente trata de ganar el don de Dios a través del esfuerzo humano. Y esto acarrea temor. ¿Y por qué acarrea temor? A ver, pensemos esto. Si yo le digo a usted, usted tiene que hacer esto y esto y esto para usted ser salvo. Y si usted dice, ¿y si no lo logro? ¿Qué le va a venir a su corazón? Temor, miedo de que usted no lo va a lograr, de que usted no va a poder ser salvo. ¿Cierto? ¿Cierto? Por eso es que el enemigo trae tanta condenación a nuestros corazones por cualquier cosa que nosotros hayamos hecho. Porque el enemigo sí que está presto para mostrarnos que nosotros no hemos sido perdonados. Amén. Entonces, esto va a acarrear temor.
¿Por qué acarrea temor? Porque si no lo haces en tu esfuerzo humano, piensas que o lo pierdes o no lo recibes. Pero ninguna de las cosas es verdad. Ni lo vas a perder, oye, ni lo vas a perder, ni lo vas a ganar de esa manera. Ya fue dado y ya fue proveído para tu vida la salvación en Cristo Jesús. Recibimos porque Él nos ama y tenemos los resultados correctos cuando caminamos en el Espíritu. ¿Cómo vamos a ver los resultados? Cuando caminamos en el Espíritu, no cuando caminamos en la carne, no cuando caminamos en la condenación, no cuando caminamos esperando que todo lo que estemos haciendo va a causar la salvación. No. Caminamos ahora en la fe del Hijo de Dios y caminamos, oigan bien, y caminamos para hacer las obras del Espíritu, para vivir en el Espíritu, para gozar de la vida espiritual que se nos ha sido dada. Amén. Bien, vamos un momentico a Romanos 2:4. Entonces, Pablo aquí en el libro de Romanos nos está mostrando bondad, nos está mostrando la misericordia, nos está mostrando la compasión que Dios tiene para con todos nosotros. Bien, Dios es muy bueno. Diga, Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad extravagante. Te derrite tu corazón para que te arrepientas de tu maldad. Y mire cómo lo dice allí. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué hace que usted pueda reconocer? Santiago, ¿verdad te llamas? ¿Qué hace que tú puedas reconocer que necesitas de Dios? Orar todos los días. ¿Qué dice ese versículo? En la última parte. ¿Qué necesitas entonces para que puedas reconocer a Cristo en tu corazón? Benignidad. Gracias. Muy buena. Estás piloso. Estás ya metido. ¿Qué necesitamos? El toque divino de compasión de Dios para con nosotros. ¿Para qué? Para cambiar nuestra manera de pensar, porque eso es lo que es arrepentimiento. La semana pasada estuve enseñando acerca de la palabra arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento sencillamente usted va a cambiar su manera de pensar con respecto a su vida y con respecto a Dios. Así de sencillo. Usted va a tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque en la salvación somos tocados por el Espíritu de misericordia, de benignidad que Dios tiene para con nosotros, para que usted pueda cambiar su manera de pensar. Ese es nuestro Dios. ¿Tenía usted que hacer algo? No, solamente recibir. Eso es todo lo que Él pide, que recibamos con fe lo que acabo de decirles, lo que acabo de compartir con ustedes. Eso es todo lo que Dios pide, el que usted crea que es la benignidad de Él la que lo alcanza, que es la misericordia de Él, que es el amor de Él. Y es hermoso ese versículo en la versión, dice, derrite tu corazón para que te arrepientes de tu maldad. Derrites tu corazón. Significa que Él te da una convicción en tu corazón en la que tú te ves como el pecador, pero tú dices, Dios mío, necesito, soy un pecador, estoy sometido al pecado, estoy bajo muerte, estoy bajo la maldición, estoy bajo esto, Señor, necesito. Allí es cuando viene un entendimiento profundo de lo que tú necesitas de Él y le dices a Él, aquí estoy, Señor, me arrepiento. Y recibes al Señor y entonces viene la salvación. ¿No ves que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte ¿qué? Al arrepentimiento? Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar con respecto al pecado, con respecto a Dios? El arrepentimiento, y esto viene solo por la benignidad de Él. Entonces, hubo una enseñanza que yo di hace ya mucho tiempo, en donde es en Romanos capítulo 5, en el versículo, no lo vamos a abrir, en el versículo 12, o si vamos a abrir solo Romanos 5, 19. Y antes de leer el versículo, ¿okay? Hay algo que el Señor me enseñaba en contrastes y diferencias que habían entre el primer Adán y el segundo Adán. Y mire lo que dice este versículo. Y dice así, vean ustedes. Porque así, vamos a repetirlo todos.
Porque así como por la desobediencia de ¿qué? De un hombre, muchos fueron ¿qué? Constituidos ¿qué? Pecadores. ¿Quién era ese primer hombre? Adán, ¿ok? Ese era el primer hombre, él fue el que cayó y trajo a toda la humanidad en su misma genética caída. Bien, ¿y qué dice ahora? Pero así también, ¿por la qué? Por la obediencia de uno. ¿Quién es ese otro uno? Jesucristo. Hay que saber leer la Biblia. Hay que saber leer la Biblia. Y luego dice, los muchos serán ¿qué? Constituidos ¿qué? Justos. Pongan atención. Steven, ¿fue tu obediencia la que te llevó a ser justo delante de Dios? Ok, muy bien, está piloso. Bien, no. ¿Fue la obediencia de quién, Cristian? De Cristo. Entonces, ¿podemos hacer algo para ser salvos? No, tenemos es que creer que la obediencia de Él me trajo la liberación y la solución a todos los problemas. Soy salvo por mi Salvador. Amén. Bien, entonces no fue la obediencia, fue la obediencia de Jesús quien abrió la puerta para que yo fuera justa e inocente delante de mi Padre Dios. ¿Hiciste tú algo para ser justo? ¿Hiciste algo para ser justo? La palabra justicia o justo significa estar correcto delante de Dios. ¿Cuántos piensan que están correctos delante de Dios? ¿Cuántos piensan que están correctos delante de Dios? ¿Sí? O sea que Dios te acepta como hijo y Él es tu padre y Él te ve bien, Él te ve lo hermoso y lo lindo que eres. ¿Sí? Ok. ¿Y quién te hizo así? ¿Quién te hizo justo delante de Dios el Padre? Cristo. La cruz del Calvario, Él muere, se lleva mis pecados y su sangre ¿qué? Me lava. El haber resucitado Él me está diciendo que yo fui perdonada y que todos nosotros los que creemos en Él fuimos igualmente perdonados y levantados de la muerte. Amén. Esto es muy hermoso. A mí me emocionan todos estos temas mucho. Bien, ahora, sin excusa, que ese es el título de la enseñanza. Sin excusa. La ira de Dios ya ha sido revelada intuitivamente dentro de cada persona. Oigan bien, no hay excusa. No pueden decir, ay, pero es que yo nunca oí del evangelio. Ay, pero es que yo nunca esto. Ay, pero que para ser salvo. Oigan, todos se van a presentar. Todos los que no son cristianos, los que no mueren con Cristo, te van a presentar ante un trono. Se llama el trono blanco. En ese trono blanco Dios va a ser justo. Dios dio algo que se llama conciencia al ser humano. Conciencia. Si esa conciencia se cauteriza, la palabra cauterización significa algo cuando tú te quemas y se vuelve insensible la piel en ese lugar que tú coges y tú espichas ahí donde te quemaste y no sientes nada. O sea, perdiste toda sensibilidad del bien. Entonces, ¿qué sucede? Se cauteriza la conciencia. Se cauteriza la conciencia. Pero Dios a todos nos revela quién es Él. El Dios creador de los cielos y de la tierra. Y Él se revela a todos los seres humanos. Pero ¿qué sucede? Que muchos lo rechazan. Muchos prefieren y dicen, no, yo no quiero nada de Él, yo solamente quiero vivir en tinieblas. ¿Me están siguiendo aquí, verdad? Entonces vamos a leer varios versículos muy interesantes. Muy interesantes. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo del 18 para ya ir cerrando. 18. Entonces vamos a empezar acá. Vean ustedes. Por eso es que nadie puede decir que es que yo no conocí, es que yo no supe, es que esto. Oigan, no hay excusa. Por eso es sin excusa. Ya estuvimos hablando de la salvación, lo que es la salvación, etcétera, etcétera. Bueno, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, aún
están tan cauterizados en sus conciencias que lo que hacen es detener, ¿qué? La verdad. Vamos al 18, 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Entonces, ¿Dios se está manifestando? ¿Se está manifestando aún a los impíos? Sí, se está manifestando. Pero ¿qué sucede con estos impíos? Es bien interesante mirar. Pues Dios se lo manifiesta. Oiga, Dios sí le manifiesta a los impíos que Él es Dios. Pero ¿qué sucede? Hay unos como nosotros que elegimos tomarlo en nuestros corazones, pero hay muchos también que han elegido amar las tinieblas más que a la luz. Amén. Y vamos entonces, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Que no tienen ¿qué? Aún los impíos en sus conciencias, antes de llegar a la cauterización completa y al entenebrecimiento total de sus corazones, Dios se revela a ellos a través de la creación. Así de sencillo. Entonces, cuando se pongan delante del trono del juicio blanco, del juicio blanco, oigan bien, ninguno estará allí sin excusa alguna, porque Dios a todos les da la oportunidad para que lo lleguen a conocer. Amén. Y continuamos en ese versículo, en ese capítulo. Pues habiendo conocido, ¿qué? ¿Lo conocieron? Aún los impíos tienen alguna leve manifestación de lo que es Dios. Sí, Señor. Porque Él se manifestó a ellos. Y mira lo que dice: conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron ¿qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. El corazón de ellos fue ¿qué? Entenebrecido. ¿Hay excusa? Sin excusa. Sin excusa. El otro: profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. La otra: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dele. Por lo cual también Dios los entregó ¿qué? A la inmundicia. Y luego dice: en las concupiscencias o en los deseos malsanos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Conocieron de Dios? Sí. Pero eligieron no querer saber nada de Dios. Y se entenebrecieron en sus corazones. Sus conciencias se cauterizaron. Y eso es lo que estamos viendo en esta última generación. ¿Cómo es que un niño de 7 años puede querer elegir, si es un niño, querer cambiar de sexo? Así es la maldad que se ha incrementado. Y como el Señor Jesús lo dijo, la maldad se aumentará y serán como los días de Noé, que se daban en casamiento. En el tiempo de Noé fue tremendo, porque aún el Señor dijo que el corazón de esa generación del tiempo de Noé estaba llena de maldad en sus corazones. Pero gloria a Dios, tenemos a un ¿qué? A un Salvador. Él es el único que puede salvar a todos aquellos que aún habiendo querido entenebrecer su corazón, puedan volver al autor y consumador de la fe, al autor de la vida, a Cristo Jesús. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Amén. Entonces, es el Evangelio, las nuevas
casi demasiado buenas para ser verdaderas acerca de que Dios ha proveído la salvación para todos nosotros por gracia. Lo que dará el poder a los hombres para recibir el perdón de sus pecados, la sanidad de sus cuerpos, la liberación de la opresión de Satanás y cualquier otra cosa que necesiten es las buenas nuevas de salvación. Necesitamos mostrarles a estas personas que están ya condenadas porque no han creído en que sí se puede salir del embrollo en el que están, en el caos mental en el que se encuentran, en la decadencia y en la degradación inmoral en la que están. Y esto solo lo hace el Evangelio. El Espíritu Santo convence de pecado porque no han creído en Jesús y porque no han creído en las buenas nuevas del Evangelio. ¿Quién es las buenas nuevas del Evangelio? Jesucristo. ¿Quién es el Evangelio? Jesucristo. ¿Quién es el poder de Dios? Jesucristo, para salvación de todos nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos entendimiento, Señor, acerca de lo que es la salvación y de que necesitamos crecer en el entendimiento y conocimiento de esa salvación. Señor, porque el paquete fue completo. En la salvación se incluye, Señor amado, liberación de la muerte, liberación de nuestros pecados. Señor amado, fuimos hechos libres, como dice, Señor amado, tu palabra. Señor, fuimos trasladados a otro lugar del reino de tu Hijo amado. Señor amado, nosotros fuimos prosperados, Señor. Tú te hiciste pobre para que nosotros fuéramos ricos ahora para Dios. Gracias, Señor. Igualmente te llevaste la enfermedad, Señor amado. En la salvación está la sanidad, Señor amado. En la salvación está la sanidad mental. En la salvación está, Señor amado, la sanidad del corazón, de las marcas, Señor amado, profundas, Señor amado, que la adversidad hayan dejado. Solo en la salvación. Y la salvación es las buenas nuevas. La salvación es las buenas nuevas. La salvación es las buenas nuevas. Cristo es el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Padre, gracias, Señor. Muéstrale a cada uno de los que están aquí, Señor amado, la necesidad, Señor, de entender más profundamente lo que es la salvación. Para que así, Señor amado, el enemigo de nuestras almas, Satanás, Señor amado, no pueda robar, destruir ni matar lo que ya en tu Hijo Jesucristo se nos ha sido concedidos por gracia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bueno, a todos los de las redes, Dios les bendiga.